Hola amigos, ¿cómo están otra vez? Nuevamente aquí en su canal, La Otra Realidad por Andrés Lazarte. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y arrancamos el día lunes con todas las pilas posibles, ¿no? Eh, el tema que tengo por conversar hoy día con ustedes es muy complicado de poder explicar sin que muchas personas se ofendan. Yo no quería llegar a este tema sin haberme documentado bien antes de tener algún tipo de discrepancias porque las van a ver. Ante todo quiero decirles de que yo he sido no solamente criado, sino he estudiado y me he educado con jesuitas. Tengo familiares que han sido sacerdotes jesuitas. Así que una cosa es el tema que voy a conversar por curiosidad y porque eh, quiero saber en realidad qué cosa pudo haber pasado sin que eso melle con mi creencia. Eh, y otra cosa también es saber qué tan fuerte es mi religión ante algunos textos, algunos documentos que se presentan y que van a mencionar a la persona que voy a hablar de este tema de diferente manera. Hoy quiero tratar el tema y conversar el tema del otro Jesús de Nazaret. El otro Jesús, el Jesús más humano y no el Jesús tan divino, Hijo de Dios. Sé que de repente voy a tener muchísimos detractores por este tema, pero de repente también eh, hay gente que puede pensar como algo anecdótico qué cosa hubiese pasado si. Entonces, comenzamos. Hay algo que me llamó mucho la atención toda esta semana que he estado pensando en el tema y tratando de documentarme como les estoy contando. Y es que es muy extraño y eso lo pude verificar, que la persona más importante de todos los tiempos, en este caso Jesús, no aparezca tantas veces en los textos de la Biblia. Claro, si supuestamente el hombre que hizo cambiar a todo el mundo eh, no aparece tantas veces en un texto que es el texto también más importante de todos los tiempos, hay gente que empieza a tener ciertas dudas. Hay gente que empieza a pensar, ¿y esto por qué? Si nosotros podemos leer y nos enteramos un poco más de la Biblia, yo soy un perfecto ignorante en todos estos temas, solamente soy un comunicador y soy una persona que más o menos ha leído un poco, pero yo no lo sé todo como se los dije. Y si se dan cuenta, hay un gran vacío de él desde que nació en Belén hasta los 12 años, que vuelve a aparecer cuando entra en el templo y habla con el clero y todo esto. De ahí vuelve a desaparecer. Y de ahí aparece nuevamente, pero ya teniendo 30 años. Entonces, ¿qué pasa con toda la época de la niñez de este extraordinario hombre? ¿Y qué pasó sobre todo
a partir de los 12 años hacia adelante. Es un tema que en realidad es muy controversial. Y muy controversial porque ahí es donde aparecen otros textos que sí dicen más o menos qué cosa es lo que ocurrió con Jesús de Nazaret. Si bien es cierto, hay que ponernos a pensar de que también es muy probable que la imagen de Jesús no sea la imagen que nosotros conocemos y vemos en todos los textos, en fotos, en pinturas, en, en diferentes libros, que es el Jesús blanco, ojos claros, con un pelo marrón claro, muy lacio él, y denomina la perfección. Tenemos que tener en cuenta de que él era hijo de carpintero y como tal tenía que de repente ser un poco tosco. Es más, el color de su piel de repente era oscura. De repente era un fortachón. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en eso y nos ponen la imagen de él como tal, ¿creeríamos de la misma manera? Hay mucha gente que de repente no cree en lo que les estoy diciendo. O de repente hay gente que dice, sí, pues tienes razón. En esa época donde él estaba, con el clima que había y con los trabajos forzosos que había, es cierto, puede ser de que Jesús haya tenido una imagen completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero ese es un tema ya casi meramente estético. Lo que me lleva a conversar con ustedes es algo más importante, mucho más importante. Dentro de todo es el mensaje. El mensaje que Jesús tuvo con nosotros fue de paz y de amor. Sin embargo, no todo era paz y amor en donde él vivía. Y tampoco, eh, como lo hemos podido leer en los textos, él entró con tanta paz y amor a Jerusalén. Tenemos que entender y tenemos que ponernos a pensar en la época siempre en que se dieron todos estos hechos. Si nosotros vemos y analizamos, nos daremos cuenta que 4 son los evangelistas que hablan de él: Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y acá viene también otra cosa que nos hace pensar. Estos evangelios y estos textos, según Marcos, según Mateo, según Juan y según Lucas, son textos escritos 70 años a un siglo después de la muerte de Jesús. Eso quiere decir de que no fueron escritos por los mismos evangelistas. Por eso es que vuelvo a repetir, cuando vamos a la iglesia y escuchamos misa y llega la hora del evangelio, nos dicen Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, según lo que dijeron de él. Quiere decir de que los que escribieron estos textos eran gente estudiosa de aquellos evangelistas. Entonces no hay algo tan directo. Miren que estoy diciendo esto no para que dejen de creer, ni mucho menos. Simplemente quiero poner en claro que yo puedo pensar una cosa, pero lo que he ido indagando y he ido leyendo y he ido viendo me despertó un poco de curiosidad. Una simple curiosidad, nada más. Por eso es que quería transmitírselo a ustedes, porque a veces es fácil cuando dicen
No leas porque de repente si lees más, sabes más, y si sabes más, entonces vas a dejar de creer. No. Yo creo que cuando una persona tiene firmes sus convicciones y firmes sus creencias, nadie lo hace cambiar, ¿no? Pero todas estas cosas son muy interesantes. Y es muy interesante saber también de que la Biblia, como tal, fue más o menos hecha en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea. ¿Qué ocurrió? Ocurre que en ese concilio se juntan todas las personas del clero, se encierran en un gran cónclave y tienen todo tipo de textos tirados en una mesa. Allí es donde empiezan a escoger cuáles son los textos que deberían ir para que la gente los pueda leer y cuáles no deberían ir porque no eran políticamente correctos. Estamos hablando ahí recién de cuáles eran los textos que tenían una revelación divina y cuáles eran aquellos textos que eran apócrifos o gnósticos. Es decir, aquellos textos que la gente no creería sobre lo que ocurre o ocurrió en la vida de Jesús. Si me equivoco en algo, discúlpenme porque ustedes saben que yo no edito el programa. Yo lo hablo como tal. No quiero que ustedes vean cortes ni vean nada, sino yo lo hablo como tal. Puedo equivocarme. Y por eso pido mil disculpas. Pero quiero que así sea la dinámica porque es un conversatorio. Habremos escuchado muchas veces del texto de María Magdalena que las bodas de Canaán en realidad no fueron las bodas eh, de otra persona, más que pudo ser la misma boda de Jesús con María Magdalena. Yo lo veo muy tirado de los pelos, pero se dice eso. Se dice también que en el Evangelio de Judas, que es un evangelio apócrifo, no es un evangelio escrito por los evangelistas que están en la Biblia, y a eso me refería con lo que ocurrió en el concilio de Nicea. Hablan de Judas y se habla de él como una persona que tuvo un contacto muy estrecho con Jesús. No era simplemente ese traidor que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a leer. Es lo que dicen, vuelvo a repetir, es lo que se dice. Y está escrito en el Evangelio de Judas, lo pueden ver. Tengo el libro, ustedes pueden comprarlo también si quieren o pueden bajarlo de cualquier sitio. El Evangelio de Judas. Lo que dice es que Jesús habló con él y le pidió por favor que hiciera lo que hizo, que fue, entre comillas, traicionarlo. Le encargó ese trabajo, tenía que hacerlo. Judas se opuso 1000 veces a hacerlo, pero Jesús se lo pidió de todo corazón, porque al hacerlo estaría cumpliendo con la misión que su Padre Dios le había cometido. Era la única manera de poder hacerlo y así tenía que ser todo este tema para que nosotros luego podamos tener un asidero y poder creer también en lo que había ocurrido. Y es por eso que Judas se siente tan mal de haber hecho lo que hizo, que termina muerto, termina suicidándose, no soportó. Entonces esa es la otra parte, esa es la otra realidad, ¿no? Lo que está escrito en los evangelios revelados, o los canónicos,
es que Judas lo traicionó, lo vendió por las monedas, se sintió mal y se suicidó. Y lo que nos dice el Evangelio según San Judas, o según Judas, es que Jesús había conversado con él no quiso traicionarlo, lo tuvo que hacer para cumplir con un plan divino, y también terminó suicidándose porque se sintió muy, pero muy mal. Entonces, hay vacíos, hay textos que nos hablan de, como les digo, de un Jesús más humano. Hay algo que me pareció súper, súper increíble, no lo podía creer, y era que en los textos apócrifos de Nag Hammadi que fueron encontrados en Egipto en el año 45, se ve como Jesús niño mata a otro niño. Dice exactamente que lo seca. Los padres fueron donde José, su papá, y la reclamaron. Y luego Jesús niño revivió a este amiguito que tenía. También lo pueden buscar. Obviamente es un texto apócrifo. Es un texto apócrifo, pero es un texto increíble. Entonces, hay muchas cosas que nos dicen, hay muchas cosas que a veces nosotros creemos porque tenemos que creer, porque así nos enseñaron. Pero a veces cuando uno va indagando y va tirando del hilo de la madeja, se da cuenta que de repente, no lo sé, hay sorpresas. Y uno se encuentra con sorpresas como estos textos. Estos textos encontrados en Nag Hammadi en Egipto fueron encontrados por mera casualidad. Fueron encontrados por unos campesinos que estaban buscando buena tierra y encuentran unas vasijas con un montón de textos donde hablaban de la vida de Jesús. Se dice también allí de que Jesús escapó a Egipto, de que Jesús estuvo en Egipto por mucho tiempo y que allí aprendió todo el misticismo que él tuvo a raíz o a partir ya que tenía 30 años. Si ustedes ven bien, se puede decir que su misión en la tierra duró 3 años, desde los 30 hasta que tenía 33 años. Solo 3 años para ser la persona más importante de todos los tiempos. Es más, en el Concilio de Nicea recién se dice o se pone en realidad en tela de juicio el nacimiento de Jesús. Ellos son los que dicen y proponen que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en realidad parece de que Jesús había nacido el 6 de enero, otros dicen que nacieron en mayo, pero en el concilio se quedó que iba a ser el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en esa época había una celebridad romana muy importante que festejaba el solsticio de invierno y el sol naciente. Nacimiento, Jesús. Entonces, a raíz de eso, es que recién se evoca al nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Muy interesante, yo no lo sabía, no estaba enterado de eso. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué el 25 de diciembre? ¿Y por qué justamente fue en esa fecha? Y eso se hizo
3 siglos después de la muerte de Jesús. Acuérdense también de que a él lo veían como una amenaza. Claro, el Imperio Romano en su momento estaba en todo su apogeo y justo viene un hombre a atreverse a decir que era hijo de Dios. Y eso no era lo peor de todo, porque para ellos era, y es así, era como un loco más. Pónganse en el caso de ahora, que bueno, nosotros vivimos en una democracia, pero si nosotros viviéramos ahora en un reinado y que cualquiera en la calle venga a decir yo soy el hijo de Dios, nadie se lo va a creer. En esa época él sí lo hizo, pero el problema estuvo en que tuvo seguidores. Y tuvo muchísimos seguidores. Entonces empezó a poner en peligro y en jaque al imperio. Yo con todo esto vuelvo a repetir lo que no creo, lo que yo no quiero es que ustedes o dejen de creer o no. Lo único que he querido decirles en este pequeño conversatorio es que de repente siempre hay que indagar, buscar, abrir la mente. Así me enseñaron los mismos jesuitas, abrir la mente, no solamente seguir el ganado como un borrego, sino pensar. Dios nos dio la cabeza para poder pensar, discernir. Sin embargo, les vuelvo a repetir, esto no cambia para nada el pensamiento que yo tengo sobre la existencia de Jesús. Por eso cuando todas las noches voy a dormir rezo, personalmente rezo, y converso con Él, y converso con Dios Padre también. Pero solamente quería dejarles esta pequeña reflexión para que lo tengan en cuenta, para que vean que de repente existió otro lado de la realidad, como se llama este canal justamente. Es muy posible, pero eso, como siempre les digo, lo dirá el tiempo. Y nosotros tenemos que estar convencidos de lo que creemos. De eso estoy muy seguro. Hay muchísimas cosas más que conversar sobre este tema, pero tampoco quiero aburrirlos tanto. Y vuelvo a repetir, sé que me voy a de repente ganar, no peleas, porque la gente ha sido muy respetuosa en este canal, pero de repente me voy a ganar mucha gente que diga estás hablando tonterías, no sabes lo que estás diciendo, problemas de repente con gente evangélica, con testigos de Jehová, o no sé qué personas me estén siguiendo completamente, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, esto simplemente ha sido una reflexión por la cual he podido leer documentos, legajos, escuchar documentales, para poder decirles lo que les estoy diciendo. Así que nos vemos el próximo martes con otro tema interesantísimo. Espero que les haya gustado mucho y nos estamos viendo. Así que cuídense bien, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.